en este tiempo. ¿Cómo estamos? Vamos una vez más, ¿cómo está? Fuerte, dígalo, ¿cómo está? Bendito sea el Señor. Bienvenidos en esta mañana. Los niños pueden pasar al salón de clase y quienes nos quedamos, vamos, Mateo capítulo 3, en esta mañana, verso 10 en adelante. Capítulo 3 de Mateo. Cuando nosotros entendemos que fuimos creados con propósito, y aquí la importancia de cada uno de nosotros convencerse de lo que cada uno es en Dios, y de convencer nuestras vidas de que fuera de Él nada podemos hacer. El hombre apartado de Dios hace, produce, alcanza, pero nunca va a estar satisfecho. El hombre sin Dios puede estar rodeado de gente, puede tener dinero, puede tener comodidades o no tenerlas, y estar vacío, quejarse e estar inconforme. La plenitud de todas las cosas, la plenitud de alguien que entiende que no le falta nada, está en aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, que entiende que todo lo que tenía junto, todo lo que pudo haber alcanzado y logrado, está en la capacidad de poderlo cambiar por una sola cosa: su presencia. Por eso en algún momento el Señor le dice a aquellos que estaban pescando: si quieren seguirme, déjenlo todo. Porque una pequeña parte del mundo en nuestros corazones va a producir el efecto que el mundo tiene: afán, inconformidad, insatisfacción, vacío. Conversaba con alguien esta mañana que está en otro lugar, en otra iglesia. Me decía: pastor, no he vuelto a ir porque siento que todo el mundo es hipócrita, no hallo mi lugar no me hallo, no encuentro un lugar en esa iglesia. ¿Sabe cuál es el problema? No la hipocresía de otros, si es que la tiene. No el lugar en sí. El problema es que una vez que entramos por esa puerta, no vemos a Dios en este lugar. Porque si donde nos congregamos, el lugar donde Dios nos ha puesto, usted viene a esta casa a buscar a Dios, a adorar a Dios, a exaltar a Dios, usted va a ser el que Dios va a usar para que todo lo malo, si es que los demás lo tienen, usted sea el instrumento de Dios. ¿Usted me entiende en esta mañana? Y aquí parto de algo de lo cual Dios nos habló la semana pasada en este pasaje. El propósito con el cual cada uno fue diseñado. Todos, mi amado hermano, somos hombres y mujeres de propósito. Y cuando yo pienso en eso, hoy en día que estoy trabajando con alguien y ese alguien está a mi cargo, hay días que yo no he podido estar en el lugar de trabajo y le he delegado funciones. Pero en el delegarle funciones, él sabe que de parte mía tiene un beneficio, que es que llegue el día viernes y tiene su paga. Lo mismo es con el Señor. La palabra nos enseña que Él es un Dios que paga bien, que nada de lo que hemos hecho y hagamos para el Señor va a quedar sin que tenga una recompensa presente y futura. ¿Usted está conmigo en esta mañana? Y cuando usted entiende que usted es alguien de propósito y entiende que Dios es perfecto, que Él no tiene error en nada, usted va a entender que el día que Él abrió sus ojos y le hizo entender que usted fue diseñado para vivir en un propósito, y ese propósito no tiene que ver con otra persona ni con usted mismo, ese propósito tiene que ver directamente con Dios. Fuimos creados para alabanza y gloria de su nombre. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Que cuando usted vive de esa manera, otros a través de usted, porque a Dios le place, sean bendecidos, es diferente.
Decía la persona con la que hablaba esta mañana, no podemos tomar decisiones porque creemos que amamos a alguien, pero esas decisiones nos apartan de Dios. Cuando usted ama a la gente, cuando usted ama a su casa, cuando usted ama a su familia, usted toma decisiones en base al temor a Dios. Porque cuando usted ama a Dios por encima de todo, entonces lo que Él diseñó desde un principio como recompensa a aquellos que viven en su voluntad y en su propósito, va a venir sobre usted. ¿Qué va a venir sobre usted? Que Él se va a encargar de su casa, de su familia. Si falta salvación, Él la va a añadir. Si falta cuidado, Él lo va a tener de ellos, como usted nunca va a poder cuidar de nadie. Propósito, cuando usted entiende que usted es alguien que tiene el propósito de Dios en su vida, usted puede saber que tiene un camino por el cual debe de andar, un camino por el cual debe de transitar, llamado vida. Y que en ese camino rocoso, espinoso, difícil, angosto, lleno de dificultades, de pruebas, de enfermedades, de luchas, de todo lo que usted se imagine, de todo el problema vivido y que no hemos vivido, pero que vamos a vivir, de muerte tal vez, de angustia. En su propósito, en su voluntad, Dios desde un principio lo capacitó con todo lo que usted iba a necesitar. Entonces caminaremos en la voluntad de Dios, caminaremos en el propósito de Dios, viendo cumplida su palabra en nosotros, que nada nos va a hacer falta. ¿Por qué la iglesia no vive de esa manera? ¿Por qué no vivimos de esa manera? ¿Sabe qué veo plasmado? Nunca me va a hacer falta la capacidad de poder perdonar a alguien cuando falla. Lo que pasa es que ese nada te hará falta lo asociamos ¿con qué? Con plata, con comida, con bienes materiales. Y puedes tener el plato de comida, puedes tener el bien material que se te plazca tener y estar amargado en tu corazón y tener rencor en tu corazón y correr el riesgo de irte al infierno, porque nadie que odie a alguien tiene salvación y vida eterna. ¿Qué realmente es lo que Él preparó? ¿Cuáles son esas obras que Él preparó de antemano para que usted y yo caminemos en ellas? Cuando veo a Juan, cuando veo el mensaje de Juan, cuando veo a un Juan preparando el camino, es preparando el que ese reino revelado se establezca en la mente y en el corazón de aquellos que han estado dispuestos a creer, a recibir y a obedecer. Arrepentidos, convertidos, hace fruto de arrepentimiento. Un cambio de vivir, un cambio de la conducta, un cambio interno de cada uno de nosotros. El verso 10 dice lo siguiente: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y interesante es esto, mire. Hasta este momento, ninguno de ellos, de los que no se había acercado todavía, de los que no se habían arrepentido, han sentido el peso de la demanda. Y es que ninguno de nosotros teníamos, antes de conocer al Señor, el peso de la demanda que hoy tenemos. ¿Está conmigo? Sé santo como yo soy santo. Eso pesa en nosotros. El peso de la demanda de Dios que nos dice que no podemos jactarnos en decir que conocemos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano. Porque el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Eso es demanda sobre nosotros. ¿Cuál es la demanda? ¿Tú dices conocer a Dios? Entonces amas a tu prójimo, amas a tu hermano. Y qué interesante, viene la gente y me llama mucho la atención, anoté esto por aquí. En el reino no hay tiempo para la inconformidad. No hay tiempo para la adaptación. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que con el hecho de haber hecho una oración llamada la oración de fe, y decir, Señor, entra a mi corazón, ¿listos? ¿Estamos listos? Ya somos cristianos, ya somos evangélicos, ya tenemos el cielo ganado, ya somos salvos. Y una vez que esta gente que se acerca, se arrepiente en los versículos anteriores y reciben el bautismo
y dan el testimonio de que algo interno está sucediendo en sus vidas, inmediatamente reciben una demanda en sus vidas y ya hace frutos dignos de arrepentimiento. No es, bueno, yo creí en el Señor, pero ahí voy. ¿Y cómo está, hermano? Pues ahí vamos. Ahí voy, pastor, usted sabe, ¿no? Poco a poco. Porque estamos llenos de eso. Todo es poco a poco. Diría mi papá, pasos lentos y memoria triste. Arrastrando los pies en el camino del Señor. En el camino del Señor no se arrastran los pies, se camina como se debe caminar. Se vive como se debe de vivir. No, pastor, usted sabe, no estoy adaptándome. No, la Biblia dice drásticamente que si conociste al Señor y antes robaba, ahora no es que robas menos, ahora no robas más. Si antes te tomabas 10, ahora no te tomas 5, porque usted sabe, no, pastor, ahí va la cosa poco a poco, porque una no hace daño, no, o tomas o no tomas. Pero el que conoce al Señor pasa de muerte a vida, de tinieblas a luz, de condenación a ser salvos, de llevar una vida centrada en nosotros, en lo que la carne le agrada, para vivir en el Espíritu. A la verdad, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva del Espíritu es vida en nosotros. No podemos pintar el Evangelio y la comunión con Dios de otro color que no sea o blanco o negro, hermano. O somos o no somos. No, bueno, yo era muy mentiroso, pastor, pero ahora digo puras mentiritas blancas. ¿Quién dijo? El que era mentiroso, ya no digan más mentiras. Porque el que dice mentira, dice la palabra, es igual. ¿A quién? Son hijos del diablo, porque él es padre de mentira. Entonces no podemos suavizar, no podemos condicionar la verdad de la palabra en la forma y en la manera en que nosotros queremos vivirla o en que nosotros queremos aplicarla. Y por eso encontramos hoy día cristianos no fortalecidos en el Señor, que lo que buscan es que les digan lo que les apetece escuchar o que les entretengan simplemente en palabras bonitas y no en la profundidad del verdadero mensaje que demanda de nosotros que ya no somos lo que éramos antes, que ahora somos una nueva criatura, que todo viejo pasó, pero que Dios hizo a alguien nuevo para vivir en santidad, en dignidad, apartado, sirviendo a Dios. No sé si usted me entiende en esta mañana. Claro, lo usamos, todo lo viejo pasó, el dolor, las cosas, sí, pero también pasó el hombre lisiado por la conducta humana. También pasó el hombre carnal, también pasó el hombre depravado, para ser un hombre nuevo en el Señor, que ahora no vive según la carne, sino según el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo en su corazón. Ya pasó el indolente, ya pasó el insensible, ya pasó el que no amaba a nadie, para ser alguien que ahora se compadece, se duele, es sensible al otro, es sensible a la necesidad de los demás y ama a su hermano como a sí mismo. Y es el llamado de Juan. Juan no los acaricia después de que bautizaron. Ay, hermano, qué bueno, se bautizaron. Venga, hermana María, le voy a dar la oportunidad que salga en televisión. Mentiras, en la prédica. Venga. Ay, hermana María, ya se bautizó la hermana. Pobrecita, ¿no? Ya la ganamos, hay que cuidarla para que no se vaya a la iglesia. Creyó y tiene demanda, tiene trabajo, hasta que Dios le dé las fuerzas. Es una anciana que sirve en esta casa. Hasta que Dios le dé las fuerzas. Que Dios nunca va a esperar menos de nosotros. Siempre va a esperar más. Y mientras más espera, más nosotros percibimos la fuerza, el poder, la llenura de su presencia, la fortaleza que solo está en Él, el amor que solo está en Él. No espere ser lleno. Si usted no se ha vaciado del mundo, hermano. No espere decirle al Señor todo el tiempo, lléname, y usted no ha dado nada y no se ha vaciado en nada. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Si su corazón está lleno de tinieblas, nunca va a entrar nada de Dios en usted. Dios no es un perro ni es un mendigo, ni se come el vómito de nadie. Más bien Él dice que el que es tibio lo vomita. Con Dios no se juega.
Ahora, estoy dándole un mensaje de condenación. No, el mensaje es arrepiéntanse. Porque hay vida eterna, y hay salvación, y hay bendición. El detalle es que queremos ser bendecidos sin vivir una vida consona que provoca la bendición de Dios en nuestras vidas. Es fácil decir, Señor, lléname, Señor, bendíceme, Señor, ayúdame, Señor, socórreme, Señor, provéeme, Señor, sáname. ¿Y qué has hecho tú? ¿Has obedecido al Señor? En Dios no hay transiciones, hay cambios. Y valga la palabra para estos tiempos donde se habla de transición y transición. La transición es un cambio prolongado. No, no, no. Usted no necesita alargar algo de lo cual hoy ya Dios le habló y tiene entendimiento y conocimiento de eso. ¿Cuánto vas a esperar? ¿Cuándo vas a tomar la decisión? Juan no llamó a un arrepentimiento emocional. Juan llamó a un arrepentimiento de convicción. Arrepentido porque el reino, la presencia del Rey está entre nosotros. Y voy con esto y lo tomo para mí, porque pensaba en esto. Hay un pasaje, no recuerdo ahorita dónde está, donde el profeta habla del agua a los tobillos, a las rodillas, a la cintura, en los lomos. Juan no se conformó con que la gente se quedara en la orilla. ¿Sabe por qué? Porque todo el que dice realmente ser hijo de Dios sabe que hasta ahora el Padre trabaja y nosotros debemos trabajar. Nuestro ejemplo es Jesús. Mi Padre trabaja y yo también. ¿Aló? ¿Usted está conmigo? Dios no llamó a gente desocupada a hacer nada. Dios no llamó a ineptos. Dios no llamó a insectos. Dios llamó a hijos para que esos hijos velen por los intereses de su Padre y trabajen en las cosas de su Padre. No hay otra forma. Dios a todo el que llamó, dice la Escritura, a todo el que llamó, capacitó. A todo el que creyó le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. No es que todos somos hijos de Dios. La lesbiana dice que es hijo de Dios. El homosexual dice que es hijo de Dios. El ladrón dice que es hijo de Dios. La vieja chismosa del barrio dice que es hija de Dios. No. Hijo de Dios es el que era, pero ya no es más. El que ya no vive para la carne, vive para el Espíritu. Ezequiel. Cada quien sabrá si está viendo la cosa desde la orilla. Dios no te llamó a quedarte en la orilla. Dios te ha dicho, ven. Para que la medida no solamente sea los tobillos, ni la rodilla, ni los lomos, la medida sea completo. Saturados, llenos, totalmente sumergidos en la presencia de Dios. Cuando hay una vida totalmente sumergida, no es que no vamos a pecar, no es que no vamos a fallar. Mire, mi amado hermano, pero se trata de que hoy somos mejores que ayer. ¿Aló? De que hoy hemos cambiado algo. Todos estamos llamados a trabajar y recordaba hace unos 2 meses atrás cuando Dios nos estuvo hablando, el Señor nos estuvo hablando de Nehemías. Nehemías llegó y en la gran totalidad del pueblo tomó un lugar en el trabajo. Cada quien en lo que le correspondió, trabajó. Cada quien en el área, en la parte, en el lugar que le correspondió, allí hizo su trabajo. Cada parte del cuerpo suyo trabaja. ¿Aló? Hasta la que no parece que trabajara, hace algo. ¿Sí o no? Yo me he preguntado, ¿por qué los benditos pelos en las orejas? Se le asoma y parece una antena agarrando señal, wifi. Todo tiene una función. Cada parte de tu cuerpo, como cada parte dentro de la iglesia, tiene una función. ¿Aló? ¿Usted está conmigo en esta mañana? ¿Está entendido que Dios lo llamó no para acariciarlo,
sino que una vez que usted llegó, lo encomendó, recibió asignación, recibió tarea, recibió responsabilidades, recibió trabajo, recibió encomienda, y que por todo daremos cuenta al Señor. Por todo daremos cuenta al Señor. Note por aquí, el arrepentimiento no es transitorio. No es algo de momento, no es algo que lo hago hoy porque necesito arrepentirme hoy y mañana lo dejo. El arrepentimiento es conducta. El arrepentimiento se manifiesta a través de la conducta de cada uno. Usted se da cuenta en la conducta de alguien cuando verdaderamente está arrepentido. Ayer me quedé unos minuticos solo con mi hijo Otoniel, el mayor, en la oficina. Y no a modo de acusación, le hablé suavecito, pasito. Pero le dije, necesitas arrepentirte porque eres malo. Tú vienes aquí a la iglesia y ves a tu papá y tu mamá como tu papá y tu mamá, no como los pastores de la iglesia. Y para él, lamentablemente, somos sus padres y somos los pastores. Y nos debe obediencia y honra como papá y mamá, pero también como pastores. ¿Qué va a determinar si ayer el pedir perdón y sus lágrimas son verdaderas? En que eso perdure hasta que yo me muera y su mamá se muera. O hasta que estemos en este lugar pastoreando y sirviendo a Dios. Porque debemos honra en lo que cada uno es. Honra por ser familia, honra por ser hermanos, pero honra por ser hijos de Dios. Porque a veces queremos honrarnos porque es el conocido, la conocida, el amigo, el que me echa la mano, con el que he hecho broma, y deshonramos lo que Dios ha puesto en esa persona. Todos. Una forma de manifestar el arrepentimiento es el cambio de la conducta. Y usted sabe cómo lo conoció la gente, cómo lo conoció el mundo, cómo lo ha conocido su esposa y su esposo en la casa. ¿Cómo lo han conocido sus hijos, sus hermanos? Pregunto, ¿podrán verte ahora y decir, uy, en algo se ha cambiado? Mírelo como era antes y ahora como es. Por lo menos, aunque en medio de la crítica le puedan decir, uy, antes nos la pasábamos, ahora es un aburrido. No importa, están reconociendo que tu conducta en algo ha cambiado. ¿Aló? ¿Usted está conmigo? Porque obviamente todo no puede ser bonito porque el mundo a las cosas de Dios le llama locura, no las entiende. Es una locura de que antes nos bebiéramos hasta el agua de los jarrones y ahora nada que ver. Que antes amaneciéramos borrachos, vomitando y siendo la burla de muchos. Y hoy nos agrada estar en nuestra casa y honrar nuestra familia y amar nuestra familia. ¿Sabe qué es amar a mi esposa? Que a las 2, 3 de la mañana no esté preocupada dónde anda. ¿Le habrá pasado algo? Eso es no amarla. Amarla es que llegue la noche y ella no esté preocupada dónde anda su esposo, sino que yo esté ahí. ¿Está conmigo? Por eso le digo, no te esfuerces en hacer algo en lo que tú crees que amas a la gente o amas a alguien. Ama a Dios, que Él te va a enseñar cómo amar a la gente. A través de tu conducta. A través de tu forma de ser. A través de tus acciones. Todo lo que ya Dios habló, está hablando y va a hablar. ¿Por qué puse esto? Porque a la medida que tú obedezcas lo que Él te habló, por lo menos, ¿cómo te das cuenta si hay fruto de arrepentimiento y si has cambiado? En que hace un año atrás Dios haya hablado y Dios se haya empeñado en hablarnos de lo que es el amor fraternal en nosotros, y todavía que haya gente que siga diciendo que aquí hay hipócritas.
Que gente que se siente insatisfecho con otro. Perdónenme, hermano, cuando usted es un verdadero cristiano, eso no va a pasar. No le va a dañar lo que otro haga, le va a dañar lo que usted deje mantener en su corazón. Entonces es imposible que lo que Dios habló hace un año, hace 2 años, al tiempo de hoy, no lo hayamos cambiado. No hayamos cambiado cómo vemos a los demás. No hayamos cambiado que no debo de hacer juicio de nadie. No haya cambiado que no debo criticar a nadie. No haya cambiado que con todos debo de ser el mismo. No debo de ser sectarista ni tener un grupito a los que más. No, porque es que con eso me las llevo más. Lo que Dios habló ayer, lo que está hablando hoy va a denotar en ti, en tu obediencia, un cambio en tu conducta. ¿Cómo, Carrizo, poder llegar a lo que dice la Escritura? Que nuestra meta es llegar al tamaño, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Si no has arrancado lo que Él te habló, en cambiar lo que hace 2 años te habló. ¿Cómo vamos a vivir lo que el apóstol Pablo decía? No lo he alcanzado, no he llegado, pero una cosa he propuesto en mí, seguir y extenderme a lo que viene. Porque en algo lo que quedó atrás, porque he cambiado y esos cambios me han permitido dar pasos de obediencia en el Señor. Si a la persona con la que lees que no puedo perdonar, pastor. Pregunta, ¿no podemos perdonar o no queremos perdonar? Porque ese mismo cristiano que hoy dice no puedo, es el mismo que no puedo perdonar, es el mismo cristiano que en algún momento ha abierto su boca y ha dicho un amén o lo ha repetido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿dónde está esa verdad de la palabra? Que todo lo puedo en Cristo. Que yo no puedo estar en ese lugar porque no soporto. Sí, tal vez. ¿Y de qué necesitamos cuidarnos, mi amado hermano? Y lo pensaba hace unas semanas con alguien que hablé que ya no está entre nosotros. ¿Será que somos tan santos que el lugar donde estamos es tan inmundo que no aguanta la santidad de nosotros ese lugar? ¿Sabes qué es lo mejor que tú puedes hacer para que recibas la encomienda, para que recibas la asignación, para que recibas el llamado, para que recibas la demanda de Dios y puedas vivir en ella? Tienes que tener un corazón que primero se arrepintió y primero se humilló delante de Dios en reconocer que el que tiene que cambiar es usted. No sé si usted me entendió. Hablábamos la semana pasada que cada uno de nosotros es la voz que clama en el lugar donde Dios le puso. ¿Sí o no? En nuestra casa, en nuestra familia, el que está casado comenzando por el matrimonio, por el esposo, por la esposa, por los hijos. Pero tú no vas a ser esa voz que clama, tú no vas a ser ese instrumento de Dios, tú no vas a ser ese que Dios va a usar si tú no has ido primero a humillarte para no verte en el transcurrir del tiempo como mejor que otros. Porque la palabra nos dice y nos insta, mi amado hermano, que ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo de que el que debe de tener. Ninguno mire a otro por encima, sino véase inferior a los demás. Para tú poder servir en tu casa, para tú poder ser de bendición y la voz que Dios ha levantado en la casa, en la familia, en el lugar donde está, en la iglesia donde Dios te ha puesto, tienes que verte como inferior. Entendiendo, mi amado hermano, que el que quiere ser el primero es el más bajo de todos, es el servidor de todos. El problema es que nos vemos mejor a los demás. Creemos que somos mejor que otro. Que la falla de otro nos da el lugar para creer que somos mejores que el que falló. El hacha está puesta. ¿Y sabe qué pienso en esto? Esto derriba la seguridad falsa que mucho evangélico tiene dentro de las iglesias. No, es que yo, así como estoy, yo estoy bien. No, yo no necesito hacer aquello, ni necesito hacer lo otro, yo soy salvo.
¿Sabe qué me dice a mí recordar todos los días que el hacha está puesta? Derriba mi confianza y me hace entender y me lleva al pasaje de la Escritura que dice que el que esté firme, mire no caerse. Que el hacha está puesta me hace a mí entender lo que la Escritura dice en ella misma, que no debo de fiarme de mi propia prudencia, de creer que estoy bien y no que el hacha me esté cortando, hermano. No de verme como un cristiano. ¿Qué sucede con ese que cree que está bien? Se ve que es un cristiano y bonita las hojas, pero sin fruto. Y fíjese que la palabra es tajante. No dice que el hacha está puesta en las ramas, no, el hacha está puesta en la raíz. El problema se acaba de raíz. Directamente va Dios. O eres o no eres. O vas a estar para dar fruto o vas a ser cortado. Porque en el reino nada o algo o alguien que no produzca no es parte del reino. Porque el reino siempre produce algo. ¿Aló? ¿Usted está conmigo? Algo o alguien. Porque ni la bendita higuera que fue puesta en el momento y pudo haber sido parte del reino, de los asuntos, de la voluntad, habiendo dado un fruto para que Jesús comiera cuando tuvo hambre, no dio nada. Se secó. Porque todo el que pertenece al reino vive las leyes del reino. Y el reino dice que usted y yo estamos puestos para llevar mucho fruto. Dios no se contradice en su palabra. Te puedes ver bonito, puedes ser un árbol grande, grandote, frondoso en tus hojas, pero si no tienes nada de fruto, no tienes lugar en el reino de Dios y su justicia. No olvidemos que el hacha está puesta. Arranca de nosotros la falsa seguridad. ¿Y sabe qué? Si usted todos los días entiende que el hacha está ahí, que esa palabra de que si no das un fruto hoy, Dios te va a cortar, no te hace depender de ti mismo, te hace dependiente de Él. Todos los días tengo que ir a Él para que esa hacha que fue puesta en la raíz no haga su trabajo. No sé si usted me entiende en esta mañana. Tal vez ir y terminar el día y voltear atrás y ver que no pasó y nada, no hice nada, no produje nada, y por lo menos, y ya el hacha ni siquiera está aquí, ya está llegando a darte el primer hachazo cuando tú te tiras al piso. Señor, perdóname, no lo hice bien, perdóname. Por lo menos un fruto de arrepentimiento hay en tu corazón y no te vas siendo un indolente y como si nada hubiese pasado a dormir. Dios no nos llamó para perder el tiempo. Dios nos llamó para que cada día que vivamos valoremos la vida que tenemos en el Señor. Que esa hacha puesta te haga entender que discutiste con tu esposo y te vas a ir a acostar y estás molesta. Y esa molestia produce, ahí no hay fruto espiritual, hay fruto carnal. Y corres inmediatamente a pedir perdón. Por lo menos entre los dientes, perdón. O menos entre los dientes, pero pides perdón. Por lo menos te arrepientes. Si tienes que ir antes de ir a pedir perdón a la persona, a tu esposa, pedir primero perdón a Dios por haber ensuciado el corazón que Él ya limpió, que ya transformó. Porque ¿quién es usted y quién soy yo para pisotear la obra redentora de Cristo Jesús en nosotros? Le decía a la persona con la que hablaba que tal vez le envíe la prédica. ¿Por qué volver atrás? ¿Por qué ensuciar lo que Dios limpió? ¿Por qué permitir que se embasure lo que Dios un día limpió y que ese ser limpios, ese ser nuevos, ese ser renovados, el costo de eso es la sangre de Cristo en la cruz? Eso es ser malo. Ahí el problema no son los demás. Ahí el problema no fue el que no hizo, o el que hizo, o el que ofendió, o el que dañó, el que golpeó. Ahí el problema fue el que, habiendo sido testigo de algo tan glorioso y tan maravilloso como que Cristo vino a nosotros y nos limpió y nos redimió, hayamos permitido que eso hoy se ensucie y esté peor de lo que estaba cuando Él vino a nuestras vidas.
La verdad, mi amado hermano, el hacha está puesta no para perder su tiempo, sino para hacer su trabajo. Ahora, la demanda para usted y para mí, para que eso no suceda, es dar fruto. En todas las áreas de nuestra vida. Yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Verso 11, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice en otra versión de desatar, es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pensaba, le decía al Señor, bautismo en agua, bautismo en fuego. Juan bautizó en agua. Porque el agua es beneficiosa para tu cuerpo. Te va a ayudar. El agua ayuda al cuerpo. Te limpia. En ocasiones es medicinal combinada con otras cosas. Es necesaria, pero no cambia el corazón. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Cuántos que bajaron a las aguas siguen siendo los mismos desgraciados que siempre? Perdónenme el término y la expresión. El agua ayuda, es algo visible. Pero el bautismo del Espíritu trabaja en lo interno, trabaja en el corazón. Es el que no te da descanso, es el que sientes como si te estuviera puyando a hacer lo que tienes que hacer. Y tú, en tu orgullo y en tu maldad, eres oposición a lo que Él te manda hacer. Voy aquí a compartir, estamos en confianza, ahora vemos poquito, gloria al Señor por eso. La reacción más común últimamente cuando hemos tenido una disputa, una diferencia con mi esposa, es salir corriendo. Porque nadie puede ganarle a una mujer. No, mentira, no es por eso. La mujer siempre tiene la razón, ¿verdad? Una de las cosas que practico, he puesto en práctica cuando estoy en casa y salimos discutiendo por algo es venirme a la iglesia. Y puedo salir fúrico, molesto. Así no se lo demuestre a ella. Botando candela. Pero cuando voy caminando, voy en el camino, Él va haciendo la obra. Y llego aquí ya no con el corazón encendido en ira como con el que salí, sino más bien pidiendo perdón. Y regresar a la casa como de repente como el que no quiere la cosa, por más de que quiere hacer el duro, pero ya blandito, ¿verdad? Ya blandito. Porque aunque nuestro corazón sea de piedra, dice la Escritura, que lo va a convertir en un corazón de carne, sensible. No corras a tu enojo. El enojo te lleva a perder los estribos, a herir, a lastimar, a dañar. Corre a Dios, que te va a llevar a amar, a perdonar, a pedir perdón. A pedir perdón. ¿Quién hace eso? Usted mismo. No, usted va a querer caerle a palo a la gente. Te va a querer darle con todo a la gente en sus errores y sus fallas. Pero ¿quién hace que seamos movidos a misericordia? Aquel que nos bautizó en el fuego y en el poder de su presencia, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí es necesario el bautismo en aguas, es un testimonio público, pero lo que cambia nuestro corazón no es el acto externo, es la presencia de Dios en nosotros. Es su Espíritu Santo trabajando todos los días y me llama mucho la atención la conducta, la expresión de Juan. Quitemos un momento a Jesús y pongamos a Juan en el centro del escenario cuando es levantado, porque aún no había venido Jesús sobre él. ¿Quién era el mero mero? Juan, el profeta que Dios levantó 400 años después. El hombre con la palabra del momento, con la palabra del tiempo. Ojalá pudiese estar con escoltas al lado para que nadie lo tocara y nada más lo escuchara. Pero dice, yo les estoy dando algo que no es lo suficiente, viene otro mayor que yo, del cual yo no soy digno ni de desamarrarle sus sandalias.
¿Y sabe qué es eso? Cuando nosotros vamos a la palabra, el eslabón más bajo de un empleado, de un esclavo, era quitarle las sandalias a la gente y lavarle los pies. Juan está diciendo, yo no soy digno ni siquiera de ser lo más bajo de los esclavos. Pero a veces nosotros, con creer que tenemos algo de Dios, ya somos más que otro. Tenemos un lugar mayor que otro, y el que peca y el desgraciado es el que se vaya al infierno. Tú no eres ni digno de desatar las sandalias de aquel que te llamó. Mantente allí. Porque a ese que ni siquiera eres digno de desatarle las sandalias, perdona. Si el que te ofendió pide perdón, él lo perdona. ¿Cómo tú no lo puedes perdonar? Qué importante la humildad en el reino, en el servicio a Dios, de reconocer. Qué importante sería para el que hoy no vino, en sus razones que tuvo para no venir, pudiese reconocer que no está aquí porque no quiso. Porque no hay nada realmente, cuando usted ama a Dios, que lo pueda privar de hacer lo que tiene que hacer para Dios. Aquí no vale excusa, hermano. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero mire algo importante aquí. El fuego tiene dos funciones. Para alguien que ama a Dios, el fuego purifica y saca lo mejor, como el fuego refina el oro. ¿Sí o no? Pero también el fuego, para aquel que no ama a Dios y no obedece a Dios, es fuego consumidor. Que todo lo malo de ese fuego no deja nada. Fuego a lo cual el Señor dice que será echado todo árbol cortado a un fuego que no dejará de arder. No podemos pasar por alto. Si Él es el fuego que nos purifica, la llenura del Espíritu Santo representada en ese fuego, no podemos pasar que ese fuego no tiene comunión con la impureza. Va a consumir lo que no está puro. Y termino en esta mañana con el verso 12. Su aventor está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo. Está hablando de todo lo que es de él. Su aventor es una herramienta con la cual se aventaba el trigo o lo que se recogía, y entre eso que se aventaba, el viento se llevaba lo que no sirve. Por ahí el refrán que dice, lo que el viento se llevó. Ahora, el aventor está en su mano y limpiará ¿qué? Su era. Limpiará su cultivo. Porque ninguno de nosotros, si realmente somos parte de esa verdadera viña que es la viña del Señor, ninguno de nosotros es dueño de su propia vida. Él limpiará su era. Él es el que arrancará, y si hay una característica de la paja, de la cizaña, es que crece juntamente con el trigo y son muy parecidos. ¿Pero sabe cuál es la diferencia? La paja no pesa nada. El trigo es pesado. Por eso cuando es aventado no se mueve del lugar. Cae donde tiene que caer. Y aquí es donde está la diferencia entre los cristianos, que a la primera que se zarandea, que se le dice, que se le habla, que se le instruye, que se le demanda, que se le corrige, la pajita se la lleva el viento, hermano. A la primera que a alguien se le dice, oye, tu compromiso con Dios no lo estás llevando con dignidad como deberías llevarlo, el viento se lo llevó de la iglesia, hermano. ¿Aló? ¿Usted está conmigo? A la primera que se le dice, hermano, no seas sinvergüenza, no puedes servir al Señor y salir en las ferias tomándote una cerveza, ¡pum!, se lo llevó el viento, porque no es trigo, es paja. Ahora el trigo tiene peso, y así te tiren, te aventen, te zarandeen, te digan, vuelve y caes en la misma silla, en el mismo lugar. ¿Aló? ¿Usted está conmigo en esta mañana? La diferencia de la vida
de los dos tipos de personas dentro de la iglesia. Y si lo llevamos a lo cotidiano, al resto de las cosas, ese cristiano que a la primera que viene, el primer airecito, el primer viento fuerte sobre su vida, por no tener la seguridad en Cristo, la prueba se lo llevó. La enfermedad lo destruyó totalmente. Pero el cristiano verdadero, venga lo que venga, la enfermedad, la prueba, el peligro, el hambre, la escasez, ahí va a permanecer. Porque tiene el peso del fruto del Espíritu Santo en su corazón. ¿Qué hace peso en usted y en mí? El fruto del Espíritu. El amor por Dios, ese amor que nos lleva a que nada me va a mover donde Dios me puso. El gozo de que venga lo que venga, no tengo por qué amargarme si Dios es mi Dios. El peso del fruto del Espíritu que dice que todo lo que venga a mi vida, la paz del Señor sobrepasa eso. La fe. Que vea lo que vea, venga lo que venga, esté siendo zarandeado de la forma en que esté siendo zarandeado. La fe para entender que todo obra para bien. Que todo ayuda para bien. Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecto. Eso hace que el trigo se mantenga en su lugar. La pregunta para nosotros en esta mañana sería: ¿somos trigo o somos paja? ¿Somos trigo o somos cizaña? Y limpiará su era. Es diferente ser cortado a ser limpio. ¿Aló? Porque el árbol que es cortado ya no sirve, pero el árbol que se poda va a dar mucho fruto. Y recogerá su trigo en el granero. Y recogerá su trigo en el granero. Es el único que puede saber en esta mañana, en los que estamos aquí, aún en los que no están, qué somos, si somos trigo o no. Y es el único que en su momento nos va a recoger. ¿Cuándo nos va a recoger? Cuando sea el tiempo de estar eternamente con Él. Y ahí veremos separado el trigo de la paja. El trigo irá a hacer para lo cual aquello Él destinó que fuese, y la paja será echada, lo dice el versículo de la Biblia que usted tiene en su mano, al fuego que arderá por la eternidad. Mi amado hermano, Dios no está jugando. Ni las cosas de Dios son la emoción de la palabra profética del momento que mueve tu emoción, porque Dios te dice que te va a bendecir, que te va a prosperar, que te va a levantar, que te pondrá como cabeza y serás, y nadie podrá contra ti. Comienza por obedecer. Porque cuando tú obedeces, no necesitas que nadie venga a decirte con una voz de ultratumba que el Señor te dice que te va a levantar. Tú verás a Dios levantarte todos los días desde la intimidad. Tú verás desde lo más mínimo en tu vida a Dios pelear por ti, a Dios hacer frente a tus enemigos todos los días de tu vida. Comienza por la obediencia que necesitas en esta mañana, en la demanda que tuviste desde el día que te acercaste al Señor, y tu vida, mi amado hermano, fue restaurada para ser un hombre y una mujer nueva en el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Usted está conmigo en esta mañana? Póngase de pie, mi amado hermano. ¿Nos ha hablado el Señor? Creo que sí. Creo que nos sigue hablando. Creo que su palabra nos sigue limpiando. Creo que su palabra sigue transformando nuestra mente y nuestro corazón. Y le invito a que cierre sus ojos ahí donde está. Y sabe, se viene a mi memoria, a mi mente, ese coro, canto: yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Si quieres la corta y lo busca, porfa. Qué necesario para usted y para mí hoy rendirnos a Él. Sin rendición, mi amado hermano, nunca podremos ser exaltados. Cada uno de ustedes sabe en qué Dios ha hablado en esta mañana a su mente y a su corazón. Sí, puedo dar testimonio sin
y con temor en mi corazón de no ponerme en el lugar de Dios, pero sí ha habido testimonio de gente aquí que ha mantenido su compromiso con Dios. Ojalá que nunca se envanezca nuestro corazón y que en esta mañana el entender que el hacha está puesta ahí a la raíz nos lleve a no creer que hoy estoy listo, sino que hoy necesito de Él, que necesito de su presencia, que no ha sido suficiente las semanas o los meses o los años de algunos aquí sirviendo a Dios, que todavía falta, porque el trabajo no ha terminado, porque el llamado es hasta el último día de nuestra vida. Señor, gracias, porque creo que todo esto nos está llevando a ser más y más limpios. Yo no creo que esta palabra que nos estás dando y lo que nos has dado estas últimas semanas es para cortarnos y arrancarnos del reino. Creo que esta palabra ha sido para limpiarnos, porque a cada uno, Señor, tú has determinado que cada uno de los que estamos aquí, o en la mayoría de los que estamos aquí, podamos dar mucho más fruto del que hemos dado hasta hoy. Pero aquí estamos, Señor, en esta mañana, rindiendo nuestras vidas y rindiendo nuestros corazones, rindiendo nuestra alma, rindiendo nuestro ser. Tú nos estás limpiando porque tú conoces el mañana, tú conoces el futuro, tú conoces lo que va a venir, tú conoces las pruebas, tú conoces las dificultades, tú conoces todo aquello con lo que nos vamos a enfrentar mañana, y que si nuestro corazón no está lleno del peso, del fruto de tu Espíritu en nosotros, sencillamente lo que ha de venir nos va a apartar y nos va a mudar a un lugar lejos de ti. Y por eso sé que hoy nos hablas y nos aplomas en el hecho de caminar en el fruto de tu Espíritu, para que cuando venga el hambre, cuando venga la muerte, cuando venga la persecución, cuando venga la tentación, cuando venga la enfermedad, sigamos estando firmes en el lugar donde nos has puesto. Señor, gracias. Creo que no necesitan que ore o ponga mis manos sobre ellos. Creo que el mover de tu Espíritu Santo en esta mañana llena cada mente, llena cada vida, llena cada corazón, afirma los corazones en esta mañana de los que hoy estamos aquí para decir: Señor, yo no me quiero apartar de tu presencia. Yo no tengo otro lugar a donde más ir. Yo no voy a correr a mi propia prudencia. Yo no voy a correr a mi enojo. Yo no voy a correr a mis excusas. El lugar a donde quiero correr es a tu presencia, porque ahí siempre voy a recibir y voy a escuchar lo que necesito. Lo que necesito escuchar. Voy a recibir lo que necesito recibir. Gracias, Espíritu de Dios. En esta mañana bendigo la vida de cada uno. Te doy gracias. Sígueles afirmando. Sígueles llevando a más. Oramos por el resto de la iglesia en esta mañana. Oramos por el resto de nuestros hermanos. Señor, socórreles, ayúdales, fortaléceles, levántales, para que esa palabra de que el hacha está para cortar, ninguno tenga que vivirla, para que ninguno tenga que experimentarla, para que ninguno de nosotros deje de alcanzar la salvación con la que hemos sido sellados, para que ninguno deje de alcanzar el destino eterno de vivir, Señor, una eternidad contigo, para que ninguno termine siendo echado al fuego que nunca va a dejar de arder. Señor, el temor en nuestro corazón es lo que necesitamos todos los días mantener para estar allí, para no perder, para no abandonar la carrera. Te doy gracias. Lleva en paz y en bendición a cada uno en esta mañana, a su casa, a su hogar. Que esta palabra nos siga trillando, nos siga limpiando, que cada uno, Señor, medite en ella, que cada uno sea y siga siendo transformada. Si alguien la vuelve a escuchar cuando la enviemos al grupo, que tú hables algo más, algo diferente, que profundices en la mente y en el corazón de cada uno, y que esa palabra se vea reflejada en la conducta, Señor, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo laboral y también en nosotros aquí como iglesia, Padre. Gracias por los diezmos, por las ofrendas, por el resto de día, por el resto de la semana bendecida que en fe creemos que vamos a tener, porque si te hemos honrado a ti primero, el resto de lo que queda va a ser bendecido en todas las cosas. El honor, la gloria y la alabanza es para ti en Cristo Jesús. Amén y amén. Y denle el mejor de los aplausos que usted le pueda dar esta